Lo último que haces antes de dormir es apagar la luz y tomar el control de la consola que dejaste sobre la mesa. La habitación queda iluminada únicamente por el resplandor azul de la pantalla. Afuera, la lluvia golpea las ventanas con un ritmo constante y el ventilador del techo gira tan despacio que parece marcar el paso del tiempo. El juego tarda unos segundos más de lo normal en cargar. No le das importancia. Piensas que quizá necesita una actualización, pero justo antes de aparecer el menú principal, la pantalla se queda completamente negra y, durante un instante, puedes ver tu propio reflejo. Solo que hay algo extraño. Detrás de ti parece haber alguien de pie, inmóvil observando. Giras de inmediato, no hay nadie. Cuando vuelves a mirar la televisión, el juego ha iniciado como si nada hubiera pasado. Muchos dirían que fue una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, existen relatos que aseguran que algunos videojuegos nunca fueron creados únicamente para entretener. Desde hace décadas circulan historias sobre títulos que desaparecieron sin explicación, cartuchos encontrados en mercados de segunda mano, archivos descargados desde páginas olvidadas y partidas que terminan cambiando el comportamiento de quienes las juegan. Ninguna ha podido comprobarse por completo. Aún así, siguen apareciendo nuevos testimonios en foros, grupos de internet y conversaciones entre amigos que juran haber vivido algo imposible frente a una pantalla. Quizá todo sea producto de la imaginación. O quizá algunas historias sobreviven precisamente porque nadie ha logrado demostrar lo contrario. Una de las leyendas más conocidas comenzó con un joven que acostumbraba a recorrer los tianguis de los domingos buscando videojuegos antiguos. No era raro encontrar consolas olvidadas, controles desgastados o cartuchos sin caja. Aquel día encontró uno que nunca había visto. No tenía etiqueta, solo era un cartucho gris completamente liso. El vendedor tampoco supo decirle de qué juego se trataba. Únicamente comentó que había llegado dentro de una caja con objetos provenientes de una casa abandonada en las afueras del pueblo. Como el precio era muy bajo, decidió comprarlo. Al llegar a casa, limpió cuidadosamente los conectores y lo colocó en su consola. La pantalla permaneció negra durante varios segundos. Después apareció un menú muy simple. No había logotipo. No existía nombre del juego, solo una opción: continuar. Le pareció extraño, porque nunca había iniciado una partida antes. Pensó que el dueño anterior simplemente había dejado un archivo guardado. Aceptó continuar. El escenario mostraba un pequeño pueblo vacío. Las calles estaban completamente desiertas. Las casas tenían las luces apagadas. No existía música. Solo se escuchaba un viento constante que parecía aumentar de volumen cada vez que el personaje caminaba. Durante varios minutos no ocurrió absolutamente nada. Ni enemigos, ni objetivos, ni diálogos. Solo un pueblo silencioso. Justo cuando estuvo a punto de apagar la consola, encontró una casa con la puerta abierta. Entró. En el interior había un televisor encendido. El personaje se acercó automáticamente. La pantalla mostró una habitación idéntica a la suya. Misma televisión, mismo ventilador, misma ventana. Incluso la silla estaba colocada exactamente en el mismo lugar. Pensó que era una coincidencia, hasta que el ventilador del juego comenzó a girar más rápido. En ese mismo instante, escuchó que el ventilador real, detrás de él, también aumentaba la velocidad sin que hubiera tocado el interruptor. Se quedó inmóvil. Observó ambos durante varios segundos. Cuando decidió apagar la consola, ocurrió algo todavía más inquietante. El juego no se cerró. La pantalla permanecía mostrando aquella habitación, pero ahora ya no aparecía vacía. Había una figura parada frente al televisor. No se movía, solo observaba hacia la cámara. Muchos pensarían que se trataba de un error gráfico. Otros creen que aquella copia nunca debió salir al mercado. El joven aseguró haber destruido el cartucho esa misma noche. Lo curioso es que varios usuarios comenzaron a publicar años después fotografías de un cartucho idéntico encontrado en distintos mercados de segunda mano. Todos completamente lisos, sin etiqueta, sin nombre.
Nadie ha podido confirmar si realmente pertenecían al mismo juego, pero quienes conocen la historia aseguran que jamás aceptarían seleccionar la opción que dice simplemente continuar. ¿Qué harías tú si encontraras un cartucho así? Cuéntalo en los comentarios. Hay otra historia que comenzó de una manera mucho más común. Un grupo de amigos organizó una noche para jugar en línea, como tantas otras veces. Eligieron un juego cooperativo de terror. Cada uno estaba conectado desde su casa. Mientras esperaban a que todos entraran a la partida, uno de ellos notó que había un quinto jugador dentro del servidor. Pensó que se trataba de algún desconocido. El problema era que la sala estaba configurada como privada. Solo 4 personas tenían el código de acceso. El quinto jugador no escribía, no hablaba, no elegía personaje, simplemente permanecía conectado. Decidieron expulsarlo. Desapareció durante unos segundos. Después volvió a entrar. Intentaron bloquearlo. Apareció nuevamente. Pensaron que se trataba de un error del juego. Comenzaron la partida. Durante los primeros minutos todo transcurrió con normalidad, hasta que uno de ellos preguntó por el chat de voz quién estaba respirando tan fuerte. Todos respondieron lo mismo. Nadie estaba haciendo ruido. Se quedaron en silencio. Entonces la respiración volvió a escucharse, lenta, muy cerca del micrófono, como si alguien tuviera el rostro pegado al auricular. El sonido duró unos 10 segundos. Luego desapareció. Nadie volvió a mencionarlo. Prefirieron seguir jugando, pero conforme avanzaban por el mapa, empezaron a notar pequeños detalles. Las puertas aparecían abiertas antes de llegar. Los objetos cambiaban de lugar. Los enemigos desaparecían sin motivo, y cada cierto tiempo encontraban un personaje inmóvil observándolos desde muy lejos. No era ninguno de ellos. Cuando intentaban acercarse, desaparecía. Pensaron que era parte del juego, hasta que uno revisó la lista de jugadores activos. Solo aparecían 4. La figura no existía. Continuaron durante casi una hora. Al terminar la partida, cada uno apagó su computadora. A la mañana siguiente, comenzaron a intercambiar mensajes. Todos habían recibido la misma captura de pantalla durante la madrugada. No provenía de ningún contacto conocido. Era una imagen tomada desde el interior del juego. Mostraba a los 4 personajes reunidos, y detrás de ellos aparecía claramente el quinto jugador. La diferencia era que ahora podía verse su nombre. No estaba compuesto por letras, solo mostraba la hora exacta en la que cada uno había abandonado la partida. Nadie encontró explicación para esa coincidencia. Algunos creen que alguien manipuló las imágenes, otros aseguran que jamás volvieron a abrir ese videojuego. Pero lo más extraño todavía no había ocurrido. Años después comenzaron a aparecer publicaciones de otros jugadores describiendo exactamente la misma experiencia. La respiración. El quinto participante. La captura enviada durante la madrugada. Los nombres cambiaban, las fechas también, pero el resto de la historia permanecía idéntico. Nunca se encontró un origen común, ni un creador de aquella supuesta broma, y eso hizo que la leyenda creciera mucho más rápido que cualquier explicación. Si alguna vez has jugado de madrugada, sabes que hay momentos en los que el silencio de la casa pesa más que cualquier sonido del juego. Es precisamente en esas horas cuando muchas de estas historias comenzaron a difundirse. Existe otra que suele aparecer cada cierto tiempo en comunidades dedicadas a juegos retro. Habla de un archivo de guardado que, supuestamente, nadie recuerda haber creado. Todo empieza de forma completamente normal. Una persona decide volver a jugar un título que llevaba años guardado. Enciende la consola, carga la partida y descubre un archivo con una fecha imposible. No corresponde al día anterior, ni al año pasado, mucho menos a la última vez que utilizó esa consola. La fecha marca varios años en el futuro. Lo inquietante no es únicamente eso. Al abrir la partida, el personaje aparece en un lugar que no existe dentro del mapa conocido. No hay música, no aparecen enemigos, solo un largo pasillo iluminado por una luz tenue que parece no tener origen. Al fondo se distingue una puerta entreabierta.
Quienes dicen haber escuchado esta leyenda aseguran que nunca debe cruzarse, porque, según los relatos, después de hacerlo el juego comienza a reconocer información que jamás debería conocer sobre quién está al otro lado de la pantalla. Pero esa historia apenas comienza. El personaje avanza lentamente hacia la puerta. Cada paso resuena con un eco extraño, como si el pasillo fuera mucho más grande de lo que la pantalla permite mostrar. No existe ningún indicador de misión, ningún mapa, ninguna pista. Solo esa puerta que permanece abierta unos cuantos centímetros. Cuando finalmente la cruza, el escenario cambia por completo. Ya no hay paredes, ni techo. Solo un espacio oscuro iluminado por una luz gris que parece salir del suelo. En medio del lugar aparece un televisor antiguo. La pantalla está encendida, pero no transmite el juego. Transmite imágenes reales. Una habitación, una ventana, una cama, una silla. Durante varios segundos el jugador cree estar viendo una grabación cualquiera, hasta que reconoce algo. La habitación es idéntica a la suya. Incluso puede distinguir una chamarra colgada detrás de la puerta, la misma que lleva puesta esa noche. Muchos dicen que en ese momento la mayoría de las personas apaga inmediatamente la consola, pero quienes continúan jugando describen exactamente la misma secuencia. La cámara comienza a acercarse lentamente hacia una esquina oscura de la habitación. No ocurre nada durante varios segundos. Después, una silueta aparece apenas visible. No tiene rostro, no se mueve, solo permanece observando. Y justo cuando la imagen está a punto de revelar más detalles, el televisor del juego se apaga. La pantalla vuelve al menú principal. El archivo guardado desaparece para siempre. Quienes intentaron buscarlo nuevamente jamás volvieron a encontrarlo. Algunos creen que todo nació como una historia inventada en un foro de Internet. Otros aseguran que el supuesto archivo continúa apareciendo en distintas copias del juego alrededor del mundo. Lo inquietante es que nunca existen fotografías del momento exacto, solo relatos casi idénticos escritos por personas que jamás llegaron a conocerse. Nadie pudo explicar quién creó aquel misterioso archivo, ni cómo era posible que apareciera con fechas que todavía no habían ocurrido. Y precisamente esa ausencia de respuestas convirtió la historia en una de las leyendas más repetidas entre los aficionados a los videojuegos antiguos. La siguiente historia comenzó mucho antes de que existieran las consolas modernas. Ocurrió, según cuentan, en una pequeña sala de maquinitas donde decenas de adolescentes pasaban las tardes después de la escuela. Era un lugar como cualquier otro. Las luces de neón iluminaban el local. Las máquinas reproducían melodías electrónicas sin descanso. El olor a plástico caliente y polvo era imposible de ignorar. Todos conocían al dueño, y todos sabían que una de las máquinas del fondo casi nunca estaba encendida. No tenía nombre, no tenía ilustraciones, ni siquiera mostraba una pantalla de presentación, simplemente permanecía apagada. Cada vez que alguien preguntaba por ella, el dueño respondía exactamente lo mismo. Esa máquina ya no sirve. Nunca daba más explicaciones. Sin embargo, varios jóvenes aseguraban haberla visto funcionando durante la madrugada, cuando el local ya estaba cerrado. Uno de ellos decidió comprobarlo. Vivía muy cerca. Esperó hasta pasada la medianoche y regresó caminando. Desde la calle pudo ver que todas las luces estaban apagadas, excepto una, precisamente la del viejo gabinete. La pantalla emitía un resplandor verdoso que podía distinguirse desde la ventana. Pensó que el dueño había olvidado apagarla. Empujó ligeramente la puerta. Para su sorpresa estaba abierta. Entró llamando varias veces. Nadie respondió. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los ventiladores de las demás máquinas, solo el zumbido constante del gabinete encendido. Se acercó. En la pantalla aparecía un juego extremadamente sencillo. Un personaje caminaba por una ciudad completamente vacía. No existían enemigos, ni objetivos, solo calles interminables. Sin darse cuenta, comenzó a mover el joystick. El personaje respondió. Eso significaba que la máquina estaba funcionando perfectamente. Durante varios minutos exploró la ciudad.
todo parecía repetirse, las mismas casas, los mismos postes, las mismas banquetas, hasta que encontró algo diferente. Una única persona parada bajo un farol. El personaje se acercó. La figura levantó lentamente el brazo, no para saludar, sino para señalar directamente hacia la parte exterior de la pantalla, como si estuviera indicando algo detrás del jugador. Sintió un escalofrío. Volteó de inmediato. No había nadie. Al regresar la vista al gabinete, descubrió que la figura seguía apuntando, pero ahora el brazo señalaba hacia otra dirección. Volvió a mirar. Otra vez no encontró nada. Aquello comenzó a repetirse varias veces. Cada vez que obedecía el gesto, la figura parecía señalar un lugar distinto del local, hasta que finalmente levantó el brazo hacia el techo. El muchacho miró arriba. Durante apenas un segundo creyó distinguir una sombra desplazándose entre las lámparas apagadas. No pudo asegurarlo. Tal vez fue imaginación, tal vez el reflejo de la pantalla. Sin embargo, cuando volvió a mirar el gabinete, el personaje ya no estaba solo. Ahora había otra figura, exactamente igual, y otra más, todas inmóviles, todas apuntando hacia él. Sintió un miedo difícil de explicar. Soltó el joystick, retrocedió lentamente. Entonces escuchó una voz detrás de sí, muy baja, casi un susurro. «Ya encontraste la salida». Corrió sin mirar atrás. Salió del local y no volvió durante varias semanas. Cuando finalmente reunió valor para regresar, descubrió que el establecimiento había cerrado definitivamente. Los vecinos aseguraban que el dueño se había mudado. Otros decían que simplemente desapareció. Lo más extraño fue que nadie recordaba haber visto nunca aquella máquina. Ni siquiera aparecía en las fotografías antiguas del negocio. Solo el muchacho insistía en que había existido. Con el paso de los años, esa historia comenzó a circular entre distintas generaciones. Algunos aseguran que ocurrió en Guadalajara. Otros dicen que fue en Monterrey. Incluso existen versiones situadas en pequeños pueblos donde todavía sobreviven viejas salas de arcade. El lugar cambia, los nombres también, pero la máquina siempre es la misma. Una máquina sin título, sin fabricante, sin registros, y con un juego del que nadie ha conseguido encontrar una copia. Muchos creen que únicamente es otra leyenda nacida entre jugadores nocturnos. Otros prefieren no acercarse jamás a una máquina encendida dentro de un local completamente vacío. Porque, según cuentan, si alguien llega a escuchar la frase «ya encontraste la salida», significa que el juego ya empezó a observarte a ti. Si conoces una leyenda parecida sobre videojuegos antiguos o máquinas de arcade, compártela en los comentarios. Algunas de las historias más inquietantes nacieron precisamente de relatos enviados por personas que juraban haber visto algo imposible. Pero ninguna resulta tan extraña como la siguiente. Todo comenzó con un videojuego que, según cuentan, nunca debió haber sido terminado. Todo comenzó con el anuncio de un pequeño estudio independiente que prometía lanzar un videojuego de exploración psicológica. No tenía grandes campañas publicitarias ni avances espectaculares. Apenas un sitio web sencillo y un tráiler de pocos segundos, donde solo aparecía una carretera desierta durante la noche. La fecha de lanzamiento llegó. Miles de personas descargaron el juego. Sin embargo, apenas unas horas después, el sitio desapareció. Los enlaces dejaron de funcionar. Las cuentas oficiales fueron eliminadas. Era como si el proyecto nunca hubiera existido. La mayoría pensó que se trataba de un fracaso comercial, pero algunos jugadores ya habían alcanzado a instalarlo. Durante los primeros minutos, no había nada fuera de lo normal. El protagonista conducía por una carretera interminable mientras una estación de radio emitía música de baja calidad, interrumpida ocasionalmente por interferencias. No existían enemigos, no había misiones, solo avanzar. Cada cierto tiempo aparecían pequeñas desviaciones. Si el jugador seguía derecho, el paisaje permanecía exactamente igual. Pero quienes tomaban alguno de esos caminos comenzaban a notar diferencias muy sutiles.
Los árboles parecían inclinarse hacia la carretera. Los postes eléctricos desaparecían. Las señales mostraban nombres de pueblos inexistentes, y la estación de radio empezaba a reproducir mensajes extraños. Al principio, parecían simples fallas de audio, fragmentos incompletos, respiraciones, palabras aisladas. Después, comenzaron a escucharse frases completas. Da la vuelta. No sigas, ya pasaste por aquí. Muchos pensaron que era parte de la experiencia del juego, hasta que un jugador decidió grabar toda su partida para subirla a internet. Durante la transmisión no ocurrió nada especialmente inquietante. Terminó el recorrido, cerró el juego y despidió a quienes estaban viendo el directo. Al día siguiente, comenzó a recibir decenas de mensajes. Todos preguntaban exactamente lo mismo. ¿Quién era la persona que aparecía sentada en el asiento trasero del automóvil? El jugador creyó que se trataba de una broma. Volvió a revisar la grabación. Al principio no encontró nada, pero al detener el video cuadro por cuadro, descubrió algo difícil de explicar. Durante menos de un segundo, al pasar por uno de los túneles, el espejo retrovisor mostraba claramente el reflejo de alguien sentado detrás del protagonista. No tenía rostro definido, solo una silueta oscura. Era imposible verla mientras se jugaba normalmente. Solo aparecía al revisar la grabación con extrema lentitud. Pensó que era un recurso oculto del desarrollador, pero otros jugadores comenzaron a publicar capturas similares. Lo extraño era que la figura nunca ocupaba el mismo lugar. En algunos videos aparecía junto a una ventana. En otros permanecía detrás del asiento del conductor. En algunos más parecía inclinarse lentamente hacia adelante. Jamás existió una explicación oficial, porque el estudio responsable del juego nunca volvió a aparecer. Con el paso de los meses, surgió un rumor todavía más inquietante. Algunos aseguraban que la figura solo podía verse en grabaciones, nunca durante la partida en tiempo real, como si estuviera presente únicamente cuando alguien decidía volver a mirar el pasado. Quizá era una simple ilusión causada por la compresión del video. Quizá una estrategia publicitaria muy elaborada. O quizá nadie debía revisar con tanto detalle aquello que solo apareció durante una fracción de segundo. Muchos aseguran que fue una coincidencia. Otros piensan algo muy diferente. Existe otra leyenda que comenzó en la época de las primeras computadoras personales. Habla de un archivo oculto que supuestamente aparecía únicamente después de perder una partida exactamente 100 veces. Nadie sabía quién descubrió el secreto. Simplemente empezó a repetirse en foros antiguos. Las instrucciones eran siempre las mismas. Perder 100 veces. No cerrar el juego. No apagar la computadora. Esperar 5 minutos completos en la pantalla de Game Over. La mayoría jamás tuvo paciencia suficiente para comprobarlo. Pero quienes aseguraban haber llegado hasta ese punto, describían algo muy parecido. Después del minuto 5, el mensaje de derrota desaparecía. La pantalla quedaba completamente negra. Entonces aparecía una única carpeta. No pertenecía al sistema operativo. No existía antes de jugar. Su nombre era muy simple: no abrir. Naturalmente, casi todos la abrían. Dentro solo había un archivo de video, sin título, sin duración. Al reproducirlo aparecía la misma pantalla de derrota que acababan de ver, pero poco a poco la imagen comenzaba a alejarse. Era entonces cuando el jugador comprendía algo inquietante. Aquella pantalla no estaba ocupando todo el monitor, se encontraba dentro de otra habitación. Alguien más estaba observándola desde otro lugar. El video seguía alejándose lentamente. Primero podía verse un escritorio, luego una silla, después una ventana. Finalmente toda la habitación. Nunca aparecía ninguna persona, solo una computadora reproduciendo exactamente el mismo video. Y cuando parecía que la grabación iba a terminar, la cámara comenzaba a moverse. No era una cámara fija. Alguien caminaba lentamente por esa habitación. El recorrido duraba varios minutos, sin hablar, sin mostrar un rostro, hasta llegar frente a una puerta cerrada. La mano aparecía lentamente, sujetaba la perilla. La puerta comenzaba a abrirse muy despacio, y justo antes de revelar qué había del otro lado, el archivo terminaba.
Quienes intentaban reproducirlo nuevamente descubrían que ya no existía. La carpeta había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Durante años nadie encontró una copia auténtica, solo descripciones muy parecidas, demasiado parecidas para tratarse de simples coincidencias según algunos, completamente inventadas según otros. Lo único cierto es que esa historia continúa apareciendo cada cierto tiempo entre comunidades dedicadas a preservar videojuegos antiguos, y siempre hay alguien que afirma haber visto ese misterioso archivo, aunque jamás consigue demostrarlo. Lo peor ocurrió cuando muchos comenzaron a preguntarse una sola cosa: ¿qué había detrás de aquella puerta que el video nunca alcanzaba a mostrar? Esa pregunta sigue sin respuesta, y quizá precisamente por eso la leyenda continúa viva. Con el paso de los años, Internet hizo que estas historias viajaran mucho más lejos de lo que cualquiera habría imaginado. Ya no era necesario encontrar un viejo cartucho en un mercado o entrar a una sala de maquinitas abandonada. Bastaba con descargar un archivo desde una página desconocida para que comenzaran los rumores. Una de las leyendas más repetidas habla precisamente de un videojuego que nunca aparecía en los buscadores. No tenía publicidad, no existía en tiendas oficiales, nadie podía compartir un enlace directo. Cada persona que decía haberlo encontrado explicaba algo distinto. Un anuncio apareció en una página cualquiera, un correo electrónico sin remitente, un mensaje privado en un foro, un enlace perdido entre cientos de comentarios. El resultado siempre era el mismo. El archivo terminaba descargándose. No ocupaba más de unos cuantos megabytes. No tenía logotipo, solo un nombre: Última Partida. Quienes lo abrían encontraban un juego sorprendentemente sencillo, gráficos antiguos, colores apagados, una pequeña ciudad cubierta por una neblina permanente. El personaje aparecía frente a una casa. No había instrucciones, solo una puerta entreabierta. La mayoría entraba sin pensarlo. Dentro no existían muebles, ni ventanas, solo un largo pasillo iluminado por focos que parpadeaban lentamente. Cada vez que uno de ellos se apagaba, podía escucharse un sonido metálico, como si alguien hubiera dejado caer una moneda muy lejos. Mientras más avanzaba el personaje, más largos parecían hacerse los corredores. Algunos jugadores aseguraban haber caminado durante más de media hora sin encontrar absolutamente nada, hasta que finalmente aparecía una habitación. En el centro había una computadora. Al acercarse, el monitor se encendía solo. La pantalla mostraba un escritorio muy parecido al del jugador, los mismos iconos, el mismo fondo. Incluso los nombres de algunas carpetas coincidían. Aquello provocó que muchos pensaran que el juego simplemente analizaba el sistema operativo, una especie de truco programado. Sin embargo, había un detalle imposible de explicar. Sobre el escritorio siempre aparecía una carpeta nueva. Su nombre cambiaba dependiendo de la persona. Algunos aseguraban que llevaba escrito su nombre completo. Otros afirmaban que mostraba el nombre de un familiar. Había quienes juraban haber visto el apodo con el que únicamente los conocían sus amigos de la infancia. Cuando intentaban abrirla, la computadora real se congelaba durante varios segundos. El juego desaparecía, y al volver al escritorio no existía ningún archivo nuevo. Solo quedaba la sensación de que algo había estado observando desde el otro lado de la pantalla. Nunca se encontró evidencia suficiente para demostrar que aquello realmente ocurría. Las supuestas capturas siempre aparecían borrosas. Los videos se interrumpían justo antes del momento importante. Como sucede con casi todas las leyendas urbanas, las pruebas parecían desaparecer cuando alguien intentaba analizarlas. Pero hubo un detalle que llamó la atención de muchas personas. Quienes decían haber jugado Última Partida aseguraban que durante varios días comenzaron a escuchar el mismo sonido metálico que aparecía en los pasillos. Una moneda cayendo, siempre una sola, siempre detrás de ellos, siempre cuando estaban completamente solos. Algunos terminaron convencidos de que el ruido provenía de la imaginación. Otros dejaron de jugar durante semanas, y unos cuantos aseguraron que aún hoy, muchos años después, siguen escuchándolo de vez en cuando. Quizá solo sea una coincidencia,
Quizá la mente completa aquello que una historia deja incompleto. O quizá algunas leyendas encuentran la manera de seguir existiendo mucho después de apagar la computadora. Pero ninguna resulta tan inquietante como la última de esta recopilación. Comenzó con un rumor que apareció hace varios años entre coleccionistas de videojuegos clásicos. Según cuentan, existe una consola que jamás fue lanzada oficialmente. No aparece en catálogos. No figura en revistas antiguas. Ninguna empresa ha reconocido haber trabajado en ella. Aún así, cada cierto tiempo alguien publica una fotografía asegurando haber encontrado una unidad olvidada en una bodega, un almacén o una casa abandonada. Todas las imágenes muestran el mismo diseño, una consola completamente negra, sin logotipos, sin botones visibles, solo una pequeña luz blanca en el frente. Lo más extraño es que nunca aparece conectada. Nadie muestra un video donde funcione, solo fotografías. Eso hizo pensar a muchos que todo era un montaje, hasta que comenzaron a surgir testimonios mucho más detallados. Uno de ellos contaba la experiencia de un técnico dedicado a reparar aparatos electrónicos antiguos. Un cliente llevó aquella extraña consola pidiendo únicamente que comprobara si todavía encendía. No dejó nombre, no proporcionó teléfono, solo prometió regresar al día siguiente. El técnico conectó el equipo. La pequeña luz blanca se iluminó de inmediato. En la televisión apareció una pantalla completamente negra. Durante casi un minuto no sucedió nada. Después comenzó a escucharse un sonido muy suave. Parecía una respiración. Pensó que provenía de las bocinas. Subió y bajó el volumen. El sonido no cambiaba. Seguía escuchándose exactamente igual. Fue entonces cuando comprendió que no provenía del televisor. Venía de algún lugar dentro del taller. Apagó la consola. La respiración desapareció. Volvió a encenderla. Regresó el mismo sonido. Decidió abrir la carcasa para revisar el interior. Esperaba encontrar polvo, humedad o algún componente dañado. Pero según su propio relato, el interior estaba completamente vacío. No existían placas electrónicas, no había cables, ni procesador, ni fuente de alimentación. Solo una carcasa hueca. Aún así, la consola seguía funcionando. Intrigado, volvió a conectar el aparato mientras permanecía abierto sobre la mesa. La pantalla mostró un mensaje que antes no había aparecido. Solo decía una frase: «No debiste abrirla». La electricidad del taller se interrumpió de inmediato. Todo quedó completamente oscuro. El silencio duró apenas unos segundos. Después comenzó a escucharse nuevamente aquella respiración. Esta vez mucho más cerca, tan cerca que el técnico aseguró haber sentido el aire rozando su nuca. No esperó a comprobar nada más. Salió corriendo del taller. Cuando regresó acompañado por otras personas, la energía ya había vuelto. La consola seguía sobre la mesa, apagada, abierta, vacía, y el cliente jamás volvió por ella. Algunos dicen que esa historia nunca ocurrió. Otros creen que nació como una simple anécdota exagerada entre coleccionistas. Pero cada vez que aparece una nueva fotografía de aquella misteriosa consola negra, cientos de personas vuelven a contar exactamente el mismo relato, como si hubiera pasado de generación en generación. Tal vez todas estas historias sean solo eso, leyendas urbanas nacidas entre jugadores que disfrutaban asustar a sus amigos durante largas noches frente a una pantalla. O tal vez exista una razón por la que tantos relatos, separados por años y por miles de kilómetros, terminan compartiendo los mismos detalles imposibles de explicar. La próxima vez que enciendas una consola antigua, descargues un juego del que nadie parece haber oído hablar o encuentres un cartucho sin etiqueta en algún mercado, quizá recuerdes alguna de estas historias. Y cuando la pantalla permanezca negra unos segundos más de lo normal, tal vez esperes. O tal vez prefieras apagar todo antes de descubrir qué iba a aparecer después. Si conoces otra leyenda urbana relacionada con videojuegos malditos, compártela en los comentarios. Muchas de las historias más inquietantes siguen circulando porque alguien decidió contarlas antes de que fueran olvidadas. Y recuerda, las mejores leyendas nunca terminan de responder todas las preguntas. A veces, el verdadero miedo
comienza justamente cuando la pantalla se queda en silencio. La última historia de este bloque comenzó con algo que millones de personas hacen todos los días, sin pensarlo demasiado: actualizar un videojuego. No era un lanzamiento importante, solo un pequeño parche que prometía corregir errores y mejorar el rendimiento. La descarga tardó apenas unos minutos. Al terminar, el juego inició con total normalidad. El menú era exactamente el mismo. Los personajes seguían ahí. Nada parecía diferente. Sin embargo, algunos jugadores comenzaron a notar un detalle que jamás había aparecido antes. En ocasiones, durante menos de un segundo, una opción nueva surgía debajo del menú principal. No tenía colores especiales, no brillaba, simplemente aparecía y desaparecía tan rápido que muchos pensaban haberla imaginado. Decía únicamente: no entres. Naturalmente, la mayoría nunca alcanzó a seleccionarla. Desaparecía antes de mover el control, pero unos cuantos aseguraban haber tenido la suficiente rapidez. Quienes lograban entrar no encontraban un nivel secreto, ni personajes ocultos, solo un escenario completamente blanco, sin paredes, sin cielo, sin sonido. El personaje permanecía inmóvil. Los controles no respondían. Durante casi un minuto parecía que el juego se había congelado. Entonces aparecía una sombra caminando lentamente desde muy lejos. No corría, no atacaba, no emitía ningún sonido, solo avanzaba, paso tras paso, sin detenerse. Muchos decidían cerrar el juego antes de que llegara. Otros esperaban. Y según cuentan esos relatos, cuando finalmente la figura estaba a pocos metros del personaje, levantaba lentamente la cabeza. No tenía rostro, solo una oscuridad absoluta donde debería estar la cara. En ese instante, el juego se cerraba solo, nada más. Al volver a iniciarlo, la misteriosa opción jamás volvía a aparecer. Durante meses, comenzaron a compartirse videos intentando demostrar la existencia de aquel menú oculto. Todos tenían el mismo problema. La opción desaparecía antes de que la grabación alcanzara a mostrarla con claridad. Era como intentar fotografiar un relámpago. Siempre parecía llegar demasiado tarde. Algunos aseguraban que todo era consecuencia de un error visual. Otros insistían en que el supuesto parche nunca había existido oficialmente. Lo curioso fue que varias personas, sin conocerse entre sí, describían exactamente el mismo escenario blanco, la misma sombra, la misma ausencia de sonido y el mismo cierre repentino del juego. Nunca apareció una explicación definitiva. Como ocurre con tantas leyendas nacidas en Internet, la historia terminó siendo más famosa que cualquier prueba. Pero quizá ninguna de todas resulte tan extraña como la que todavía circula entre desarrolladores de videojuegos. No suele contarse en redes sociales, ni en videos. Se transmite casi siempre entre personas que trabajan creando juegos. Habla de un personaje que aparece durante el proceso de desarrollo. No forma parte de ningún modelo. No existe en los archivos del proyecto. Nadie lo diseñó. Simplemente comienza a aparecer. Al principio es apenas un error. Una silueta durante una prueba. Un reflejo extraño. Una sombra que desaparece al reiniciar el programa. Después empieza a repetirse, en distintos mapas, en diferentes versiones, incluso cuando el proyecto se crea desde cero. Los programadores eliminan archivos, revisan el código línea por línea, cambian motores gráficos, nada funciona. La figura siempre vuelve. Lo más inquietante es que nunca hace nada. No persigue, no ataca, no habla. Solo permanece inmóvil, observando hacia la cámara del jugador. Algunos estudios cuentan que decidieron eliminar por completo proyectos enteros después de encontrar esa misteriosa silueta una y otra vez. Nunca hubo pruebas públicas, solo historias contadas entre desarrolladores durante conferencias, reuniones o conversaciones privadas. Quizá todas sean exageraciones nacidas del estrés y las largas noches de trabajo. Quizá no, porque según esa leyenda, existe una única forma de hacer desaparecer definitivamente a esa figura: nunca terminar el videojuego.
Por eso algunos aseguran que hay proyectos cancelados cuya verdadera razón jamás fue revelada. No por problemas económicos, no por falta de tiempo, sino porque alguien decidió que era mejor abandonar el desarrollo antes que descubrir por qué aquella presencia seguía apareciendo donde nadie la había programado. Tal vez ninguna de estas historias ocurrió realmente. Tal vez todas nacieron alrededor de una fogata digital, creciendo con cada persona que decidió añadir un pequeño detalle nuevo. Pero las leyendas urbanas sobreviven precisamente así. No necesitan pruebas absolutas, solo necesitan una pregunta sin respuesta. Y basta una pantalla iluminando una habitación oscura, una consola que tarda demasiado en cargar o un archivo olvidado dentro de un viejo disco duro para que la imaginación haga el resto. La próxima vez que juegues de madrugada y el silencio de tu casa sea interrumpido únicamente por el sonido del ventilador de tu consola, quizá recuerdes alguno de estos relatos. Y si, por un instante, la pantalla permanece completamente negra antes de mostrar el menú, tal vez mires tu propio reflejo, solo para asegurarte de que detrás de ti no haya nadie más,